hábitos del amor. El título tal vez no lo comprenda completamente ahora, pero conforme vayamos entrando en la enseñanza, usted va a ir entendiendo por qué le pusimos ese título. Y en Primera de Juan, el capítulo 3, dice el capítulo 3, el verso, vamos a leer desde el verso 11. Hay mucho más que leer, usted léalo en su casa todo el capítulo, pero quiero que vea esto, cómo comienza el versículo 11, porque dice: porque este es el mensaje que habéis oído. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? O sea, este es el mensaje. Hay algo que va a vincular con el principio, y dice: el principio, que nos amemos unos a otros. Y dice: no como Caín. Y ahí comienza todo. Usted va a ver que Jesús siempre estaba llevando a todo al principio. Entonces, si usted se da cuenta, en Génesis capítulo 3 es cuando el hombre cae. Y cuando el hombre cae, lo que nosotros leemos en Génesis capítulo 4 es precisamente Caín matando a su hermano. De esto es que está hablando Juan aquí. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. La historia de la humanidad en la Biblia es marcada por la muerte de un hermano en manos de su hermano. Entonces dice: ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y aquí ya lo va poniendo en contexto, donde está hablando que Caín mató a su hermano porque era del maligno. Entonces, cuando alguien hace lo bueno, no se asuste de ser perseguido por aquellos que hacen lo malo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Una forma de darnos cuenta si nosotros pasamos de muerte a vida es en la forma que nosotros vemos a nuestro hermano. No tiene que ver con que alguien pase al altar a hacer una oración. Lo está poniendo como una de las características primordiales de alguien que verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Cómo trata a sus hermanos? Si está él viviendo en esas relaciones con sus hermanos desde el amor. Entonces, sigamos leyendo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hablando de Jesús, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, es interesante, porque no está hablando de que no le dé dinero, está hablando de que cerró su corazón. No todas las cosas se resuelven con dinero, ni tampoco todas las cosas se resuelven con el corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijito mío, no amemos ¿de qué? Ni de, sino de y en
Por eso es que estamos hablando de hábitos. Los hábitos son acciones, son hechos. Sigamos. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Primera de Juan capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. Hebreos capítulo 13, verso 3 dice: permanezcan en el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordado de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Filipenses capítulo 1, verso 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo, hablando Pablo a los filipenses, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para alabanza de Dios. Yo puedo leer muchísimos versículos muy parecidos a esto, y lo que vemos es que pareciera que hay algo clave que el Señor está queriendo transmitirnos a nosotros cuando se trata del amor. Sin embargo, todos tenemos una manera de definir el amor. Cada quien piensa. Y una de las cosas que perseguimos con esta serie es que podamos unificar criterios. Que si vamos a hablar del amor, hablemos lo mismo. Y hablemos lo mismo porque para nosotros entendemos que lo que define la forma en que nosotros vamos a ver las cosas es desde lo que dice la Escritura. Entonces nosotros podemos hacer muchas cosas en nombre del amor. La gente hace muchas cosas en nombre del amor. La pregunta es: ¿de dónde definen esa palabra tan relevante para nosotros? O sea, el amor, conforme a lo que acabamos de leer aquí, no es un concepto. El amor es una persona, no es una idea. Entonces nosotros vemos a muchos que están estudiando acerca del amor como un concepto. Hacen debates acerca del amor desde opiniones y definiciones personales. Otros escriben canciones desde sus experiencias. Vemos películas
basadas en un amor desde lo que alguien cree, entonces el amor sigue siendo algo mal entendido. Y a veces, aún en la iglesia decimos, en la iglesia no hay amor. Y la pregunta es, ¿desde dónde estás definiendo la palabra amor? ¿Por qué alguien pudiera decir en la iglesia no hay amor? ¿Qué es lo que estás viendo que no hay, que lo estás vinculando al amor? ¿Y qué pudiera ser lo que se está manifestando con amor y tal vez no lo estás identificando? Entonces lo vemos en todos lados. Vemos en las casas una esposa y un esposo discutiendo, uno diciéndole al otro, no me amás. Algunas esposas dicen, no me amás, solo porque no le lleva flores. Algunos esposos dicen, vos no me amás, porque simplemente tal vez no lo atiende como él cree que debe de ser atendido. Y hay guerras, pleito, porque estamos demandando algo que ni siquiera lo hemos logrado conceptualizar o entender. Entonces el problema es que el amor es fundamental, pero nosotros entendemos muy poco de él. Y para nosotros la Biblia es la guía y la fuente de todo conocimiento. Quisiera yo creer que todos vamos a aprender. El primero soy yo. Entonces Jesús dice, si me amas, obedece mi mandamiento. Algunos podrían creer que el amor está basado en la obediencia y que el amor depende de los mandamientos. Y la Biblia dice que si me amáis, obedeced mi mandamiento. Pero lo que está diciendo en realidad no es que la obediencia es lo que demuestra que amas, sino que más bien nosotros necesitamos saber que el amor no es solamente obediencia. El amor tiene que ver con cosas mucho más profundas. Claro, dice, si me amáis, vas a obedecer. Pero no es la obediencia lo que manifiesta que amamos. Primero amamos. O sea que el problema de no obedecer a Dios está en que no hemos aprendido a amar a Dios. O sea, cuando vos mires a alguien que no obedece los mandamientos de Dios, en realidad lo que estás viendo es a alguien que no ama a Dios. Necesitamos responder muchas cosas. ¿Por qué? Porque el amor es lo que nos debería de distinguir a nosotros como creyentes por encima de todas las otras personas. Y Jesús dijo esto, dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Querés saber quién es un discípulo? Te vas a dar cuenta que es alguien que ama al Señor. Entonces Dios es amor. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Qué significa que Dios es amor? Significa que el amor no es algo que Dios creó. Es algo que Él es su naturaleza. Todo lo que hace Dios está impulsado por el amor. Es su esencia, es el fundamento de su carácter, define todo su ser. Por eso es que hay muchas personas que definen intelectualmente el amor porque no entienden que Dios es amor. Y nadie ama ni puede amar fuera de Él. Y Dios manifestó de una manera contundente
esa esencia que Él tiene de amar cuando Él dice que Él dio a su Hijo unigénito por amor. Y no nos amó porque nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Entonces Dios es amor. Ahora, el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama quiere decir que no ha nacido de Dios y no conoce a Dios. Nosotros pudiéramos medir si conocemos a Dios desde la capacidad que desarrollamos de amar. Por eso es que es tan importante hablar de estos hábitos del amor, que desarrollemos estos hábitos del amor. Porque naturalmente nosotros no nacimos como personas que saben amar, estamos aprendiendo a amar. Esta frase es interesante. Y en los próximos días usted va a ver por qué digo que es interesante, porque cuando leamos 1 Corintios el capítulo 13, nos habla de que van a cesar las lenguas, van a cesar los milagros, pero una cosa va a permanecer: el amor. Entonces lo interesante es que de todas las cosas que hagamos en esta tierra, de todas las cosas que aprendamos en esta tierra, de todas las cosas que logremos en esta tierra, de todas las cosas que podamos hacer en esta vida, dice que todas esas cosas van a cesar. Solo una cosa no va a cesar: el amor. Entonces imagínense que yo te dijera a ti que el Señor nos puso en esta tierra, y una de las razones que nos puso en esta tierra es para que aprendamos a amar. Porque vamos a estar en esta vida y un día vamos a morir y todas las cosas van a pasar, pero dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se van a acabar. Va a haber un día que cada palabra profética que ha sido dada por Dios en la Biblia se va a cumplir. Entonces dice, las profecías van a acabar. Un día nosotros vamos a dejar de profetizar. Las profecías en la Biblia se van a acabar y ya no va a haber necesidad de que alguien te profetice a ti de manera personal. Eso se va a acabar. Dice, las lenguas van a cesar. Hoy hablamos en lengua y la lengua nos edifica a nosotros mismos. Dice que cuando oramos en lengua, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Entonces va a llegar un día que usted y yo no vamos a necesitar orar en lenguas para ser edificados. Y va a llegar un día que nosotros no vamos a necesitar orar en lengua para pedirle a Dios como conviene. Y las lenguas son sobrenaturales, la profecía es sobrenatural. Entonces lo que está diciendo en realidad es que hay cosas extraordinarias, sobrenaturales, que hoy nosotros valoramos, que hoy nosotros atesoramos, que hoy nosotros queremos profetizar. Y la Biblia nos dice que anhelemos los dones, pero sobre todo que profeticemos. Pero dice que un día las profecías van a acabar, las lenguas van a cesar y la ciencia se va a acabar. Entonces, todo lo que usted pueda aprender intelectualmente, todo el conocimiento, toda la elocuencia, todo lo que usted haya logrado, va a cesar. Siguiente versículo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga, ¿qué cosa? Lo perfecto. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Ahora vemos por un espejo. Ahora, ¿en qué contexto está hablando cuando era niño?
está hablando en el contexto del amor. La Biblia habla de que usted y yo estamos siendo perfeccionados en amor. Entonces, en ese contexto lo que está diciendo, un niño no sabe amar. Porque los niños por naturaleza son egoístas. Solo piensan en ellos. Y el amor, como lo vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que no es egoísta. Entonces, un niño es egoísta por naturaleza. Desde que está tiernito, él llora y no le importa si la mamá se desveló. Él quiere comer cuando todo el mundo quiere dormir, y él quiere dormir cuando tal vez tenemos que trabajar. Él no, lidiar con un niño es cosa seria. Yo he tenido que lidiar con 4. Yo voy a comer y en ese momento él quiere algo. Frustra porque uno siente que son desconsiderados. Solo piensan en ellos. Entonces dice, cuando era niño pensaba ¿cómo? La forma de pensar de un niño no puede amar de acuerdo a la definición de amor bíblica. La mayoría de los problemas que se dan en la familia, en los matrimonios, en la iglesia, en los trabajos, es por la falta de capacidad de las personas de haber desarrollado hábitos de amor. Entonces, entre menos gente madura, gente que ha salido de la niñez y ha aprendido a amar, entre menos personas hay así, más conflicto hay en esos lugares. Los lugares donde va a haber mayor paz, armonía, unidad, ámbitos, va a ser en los lugares donde individuos hayan pasado de pensar como niños a dejar las cosas de niños. Y eso, en el contexto que está hablando Corintios, se está refiriendo a personas que han aprendido a amar. Entonces usted puede ser un buen doctor y atender bien a su paciente, y eso no quiere decir que usted lo ame. Entonces puede ser un buen doctor sin amar a sus pacientes. También puede ser un buen abogado sin amar a sus clientes. También usted puede ser un cristiano sin amar a sus hermanos. Pero si tomamos lo que estamos diciendo, en realidad no podemos ser cristianos si no amamos. Entonces a nosotros no nos puede pasar la que le pasa a los abogados. El abogado puede ser buen abogado y no amar a su cliente. Y el doctor puede ser un buen doctor y no amar a su paciente. Pero nosotros no podemos decir que somos buenos cristianos y no amar a nuestros hermanos. Va a ser interesante esta serie. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Y se van a caer muchos conceptos y fortalezas y paradigmas que nosotros teníamos acerca de cosas, y los vamos a filtrar a través de las escrituras. Entonces, esta es una de las cosas que nos van a definir a nosotros. Entonces, hay 3 conceptos importantes que vamos a aprender en esta serie. Número 1, la necesidad de amar. Eso es lo primero. Desde el principio, el anhelo de Dios es que nosotros pudiéramos manifestar esa naturaleza que le pertenece a Él, que es amar. Y la Biblia nos manda a nosotros que nos amemos los unos a los otros. Y nuestras actitudes, cuando se trata del amor hacia nuestros hermanos, también reflejan nuestra relación con Dios. Eso es lo primero, la necesidad de amar. Número 2, ¿qué es lo que nos capacita
a nosotros para amar. El amor no viene naturalmente, no es un fruto natural en nosotros. Por eso es que la gente está en un altar, se miran a los ojos, lloran, se dicen un voto lindo. Ahora la gente se volvió experta en votos y en botox también. Y se dice hasta que la muerte nos separe. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque se juran un amor en base al criterio y a los conceptos que tienen. Entonces necesitamos entender que nosotros naturalmente no sabemos amar. Necesitamos desarrollar esos hábitos. Aun cuando hayamos nacido de nuevo, en realidad lo que estamos diciendo es: el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. Ahora el amor de Dios, Dios que es amor, mora en nosotros, y eso nos da la habilitación para que podamos aprender a amar. Y esta es una prioridad. Por eso es que Jesús dijo, ¿cuál es? Un fariseo le estaba preguntando a Jesús sobre cuál es el mandamiento más importante, y él le dijo, no, son dos: amarás a Dios sobre todas y a tu prójimo. Esto es la ley y los profetas. O sea, Jesús estaba resumiendo más de 600 leyes, mandamientos, y los estaba resumiendo en dos. Esa es la prioridad. O sea, si vamos a evangelizar, tiene que ver con este mandamiento. Lo que sea que vayamos a hacer tiene que ver con estos dos mandamientos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Esa es nuestra prioridad. Y cuando nacemos de nuevo, eso es lo que estamos comenzando. Y ese amor es de origen divino. Es Dios el que nos va a habilitar. Nosotros no lo podemos impulsar, no lo podemos manifestar por nosotros mismos. El Espíritu Santo habilita al creyente. Por eso es que Gálatas capítulo 5 verso 22, cuando habla de los frutos del Espíritu, lo primero que dice es: mas el fruto del Espíritu. ¿El fruto de qué? O sea, si vamos a amar, eso lo habilita Dios, es divino. Usted no puede amar sin Dios. El que no tiene a Dios no sabe amar. Por eso es que el mundo está queriendo amar sin Dios. No puede. El mundo está queriendo buscar justicia, y cada día hay más injusticia. Porque ¿cómo pueden querer amar si Dios es amor y dejar a Dios fuera? O sea, Dios nos va a habilitar a nosotros, el Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor. El amor es una decisión. De tal manera amó Dios al mundo que decidió dar a su Hijo. ¿Usted se imagina qué fuera de serie una familia donde el padre dice: yo decido desarrollar los hábitos del amor en mi casa? Hay padres que creen que concederle todo a los hijos es amarlos, y por el contrario, por no saber lo que es amar, les están haciendo daño. Y el Señor dice: el que ama, disciplina. O sea, el amor lleva en sí mismo disciplina. El amor lleva sacrificio, el amor lleva entregarlo todo sin esperar nada a cambio, pero el amor lleva disciplina. Hay padres que no aman a sus hijos y ellos creen que lo aman. Necesitamos aprender a amar. Amén.